visa U. Mira, hay un tipo de visa que es la visa U, que es una visa que se le da a las personas que son víctimas de delitos violentos, y ese tipo de visas se estaban demorando mucho tiempo, estaban durando hasta 5 años para los casos ser aprobados. Entonces, muchas personas son víctimas de delitos y aplican para este tipo de visas, pero muchos de ellos no lo estaban haciendo por la dilatación que estaban durando los procesos. Pero el gobierno de los Estados Unidos anunció el pasado lunes que los aplicantes de la visa U se les va a conferir un permiso de trabajo tan pronto Migración reciba y verifique las aplicaciones para este tipo de visa, y ya no van a tener que esperar esos 5 largos años para obtener el permiso de trabajo, y eso le permitirá a los inmigrantes vivir legalmente en los Estados Unidos mientras esperan que haya un cupo en la categoría de visas U, y a los 3 años de ellos de tener ese permiso de trabajo van a conseguir la residencia permanente. Y vamos a hablar primero qué es la visa U. Bueno, la visa U no es más que una visa que se da para proteger a las víctimas de un crimen violento. No de cualquier crimen, hay diferentes tipos de crimen, sino hay ciertos tipos de crímenes que están en una lista, y estos tipos de crímenes son asalto, que es considerado una felonía. Una felonía. Ajá, o sea, asalto con heridas graves. Ajá, un asalto que es considerado una felonía es un asalto que no que te roben la cartera, sino un asalto que te roben la cartera y te den un batazo, o que te den una puñalada. O sea, que te hieran, que sea un asalto agravado. La violencia doméstica, no importando si el abusador sea ciudadano, residente o esté ilegal. Sí, en el caso de la violencia doméstica no solamente necesariamente tiene que ser por el esposo, también tú puedes sufrir una violencia doméstica por tu hijo. Digamos que tú tienes un hijo que usa droga y se pone muy violento y te da golpes y te abusa abusa mentalmente tuyo, también es una violencia doméstica. También puede ser otro miembro de la familia que también pueda hacerte una violencia doméstica, y eso calificarían para visa U también. También está violación, tortura, asesinato, homicidio involuntario o agresión criminal, trata de blancas, delitos sexuales, agresión sexual, contacto sexual abusivo, incesto, prostitución, explotación sexual, mutilación genital femenina. También está los crímenes de esclavitud y rehenes, o sea, ser rehén, peonaje, servidumbre involuntaria, trata de esclavos, secuestro de restricción criminal ilegal, encarcelamiento falso, chantaje o extorsión. Y ya en la manipulación de testigos se trata de la obstrucción de la justicia, perjurio, intento de conspiración o solicitud para cometer cualquiera de los delitos mencionados anteriormente, delitos relacionados al trabajo, como serían abusos. O sea, las personas que son víctimas de ese tipo de delitos, de uno de esos delitos que Rubí acaba de mencionar, esas personas pueden calificar para la visa U. O sea, el primer requisito para aplicar para esta visa U es ser una víctima de un crimen violento. El segundo requisito para aplicar para esta visa es que la víctima haya cooperado con las autoridades. Eso significa que hizo un reporte de policía o denunció el hecho en alguna instancia del gobierno, o que cooperó con las autoridades, porque aunque quizás no fue la persona que hizo la denuncia, tal vez otra persona fue que lo denunció, esa persona sí cooperó cuando fue interrogada por la policía o los investigadores que le interrogaran con respecto a ese delito en específico, o cuando lo llamaron a la corte a testificar, esa persona asistió o colaboró con la fiscalía. Esta colaboración puede ser hecha a la policía, a los investigadores, a los jueces o a los fiscales en ese delito determinado. El tercer requisito de la visa U es que la persona haya sufrido un grave daño físico o emocional, porque ¿y cómo se puede probar un daño físico? Un daño físico tú lo pruebas como si tú fuiste al hospital con el reporte del hospital que tuviste una herida. Ahí expresa si fue violada. Si fue violada o lo que sea. Y los daños emocionales derivados de estos hechos se prueban con reportes psicológicos o psiquiátricos de la víctima. Muchas personas le pasan hechos y esos hechos marcan sus mentes, marcan sus vidas, y eso es considerado un sufrimiento mental. Y ese sufrimiento mental también es calificado dentro de la visa U. Listen, y hay que destacar que el gobierno de los Estados Unidos se maneja totalmente con pruebas físicas. Sí. O sea, nada es que yo hice esto. No, o sea, tiene que tener pruebas. Tiene que tener pruebas. Claro, ¿no? sí. Tú sabes que mucha gente en los Estados Unidos, muchos años que yo he trabajado allá, tratan de inventar con estos casos. Anteriormente era más duro, ahora es un poquito más suave, pero tratan de inventar con estos casos porque hay mucha gente que se casa por negocio. Entonces, cuando ellos se casan por negocio, muchas veces pelean con la gente que se casan por negocio porque la gente tal vez le está exigiendo dinero o algo así. Entonces, mucha gente lo que hacían era que denunciaban a esa gente. O sea, pero al principio pasaban, pero después el Departamento de Migración
comenzó a pedir que las personas hicieran reportes policiales y la policía a darle seguimiento. Entonces comenzó un hecho donde las personas se casaban con negocios con otra gente y le ponían una denuncia, pero esa denuncia le creaba un récord, le creaba un arresto a la otra persona. Wow. O sea, era algo que era bastante serio y también había otra situación que se daba mucho y mucha gente que venía de aquí, de República Dominicana, yo no sé cómo ellos sabían hacer eso. Habían un grupo de personas que llegaban a los Estados Unidos, sobre todo mujeres, y tal vez eran que se casaban con señores mayores, personas que ellos no querían. Inmediatamente esa gente entraba a los Estados Unidos, le ponían una orden de protección a ese hombre como los 2 o 3 días, lo sacaba de la casa donde vivía el hombre, se quedaban ella en la casa y solicitaban ellos una residencia y el gobierno le daba shelter, le daba como un alojamiento y le daba un salario. Entonces eso se puso muy de moda y el Departamento de Migración comenzó a atacar muchísimo eso, pero ahora las restricciones se han bajado un poquito. Entonces, hablando de los requisitos, ya después que una persona tiene los 3 requisitos que dijimos, se le tiene que solicitar a la policía, al detective o a la fiscalía una certificación que diga que esa persona fue una víctima de ese referido delito y también que cooperó con las autoridades. O sea, ya después que tú tienes esos requisitos, tú necesitas una certificación, ya sea de la policía, ya sea del detective, ya sea de la fiscalía, que diga que tú cooperaste con esa investigación. Aquellas personas que no colaboraron y fueron víctimas de crimen no califican para este tipo de visa U. Esta visa regularmente premia a las personas que no se dejan intimidar y colaboran con las autoridades. O sea, esta es una visa para las personas que tienen el valor de denunciar un hecho y de seguirle dándole seguimiento al hecho. Porque no solamente que a ti te pasa un hecho, es que tú tengas el valor para decir, no, fue esa persona que me hizo ese hecho, fue esa persona que cometió ese delito. Entonces, no, y muchas personas piensan, Lisen, y disculpe, que atento a que tal vez sea ciudadano, esa persona está, digamos que protegida. No, y no es puede así. ser Y no es así. cualquiera. No es así. Pero- Mira, hay muchos ciudadanos, hay mucha gente que se casa con personas indocumentadas y muchos de ellos ciudadanos y tratan y lo oprimen a esa persona, no la dejan salir a las mujeres, son celosísimos, le dan golpes, la chantajean por la residencia y esas mujeres lo que no saben es que si ellas le ponen una querella, ellas pueden conseguir una visa U y salir de ese hombre y ellas obtienen su residencia ellas solitas. Pero sin tienen ningún que problema. demostrar pruebas. Tienen señora, que no demostrar es la prueba, así. tienen que ir a la policía, tienen que hacer su reporte Exactamente. y tienen que buscar todas las pruebas que le estamos diciendo. Entonces, después que eso tiene la certificación policial, el aplicante tiene 6 meses para preparar la aplicación de la visa U. O sea, tú tienes un tiempecito para prepararla. ¿Y cómo se hace esta aplicación? Se prepara a través de la forma I-918. Preste mucha atención. La forma I-918, donde hay que relatar cómo fue parte del crimen o cómo sucedió el crimen, cómo usted cooperó con las autoridades y nombrar las pruebas y los daños que tú tienes. Digamos, si tú tienes un reporte del hospital o si tú tienes un reporte de un psicólogo, tú tienes que mostrar esos daños. Además, esta visa U permite pedir perdón a través de otros recursos, que es la forma I-601, que es la forma del perdón. Y estos alcances del perdón de la visa U es bastante amplio y se puede pedir perdón por casi todas las cosas. O sea, los perdones de la visa U son mucho más amplios que las de las peticiones familiares y se puede pedir perdón por entrar indocumentado, por haber vivido indocumentado en los Estados Unidos, por haber entrado después de haber sido deportado, que eso en los perdones familiares no se puede. También cuando cualquier récord criminal por menor que haya tenido. También es un perdón tan amplio que incluso perdona que una persona se haga pasar como ciudadano norteamericano, cuestión que es lo más fuerte que hay. O sea, eso es algo que no tiene perdón solamente a través de la visa U. Y las cosas que no perdona este tipo de visa U es el tráfico de drogas, el pandillaje, el asesinato, pero perdona la mayoría de las infracciones migratorias son perdonadas por este perdón. O sea, esta visa U no es muy aplicada y muy aplicada por las personas porque no todo el mundo conoce este tipo de procedimientos, pero sí hay pocas visas disponibles, solamente se dan 10,000 visas cada año y por esa razón es que esos casos duran tanto tiempo, por esa razón que duran hasta 5 años, pero ahora con esta nueva decisión del Departamento de Migración, es muy posible que en varios meses ya usted pueda conseguir su visa U y conseguir un permiso de trabajo que le va a permitir a usted vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos.